Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Quisiera compartir un tema que considero de suma relevancia para el cristianismo del siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de cosas que entendemos de la expresión de fe cristiana proceden del pentecostalismo y por lo tanto muchas cosas que consideramos santas o impías no tienen razón de ser ni desde una perspectiva histórica ni desde una perspectiva bíblica. Por eso el tema que voy a compartir hoy trata de la expresión de la fe cristiana práctica. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, por favor. Y luego después vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 para que lo tengan también ahí. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 10, en el versículo 31. He titulado esta predicación IOGD. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu dulce presencia, por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por lo magnífico y grandioso de tu amor extendido hacia los hombres, por habernos alcanzado, siendo nosotros lo vil y lo menospreciado de este mundo. Nos has hecho sentar con los príncipes de tu pueblo en los lugares celestiales, y no te avergüences de llamarnos hermanos. Te adoramos, te bendecimos, Señor, con gratitud sincera por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Hasta aquí tú nos has guardado, Señor, y haces preservar nuestra alma y nuestro espíritu. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tenemos dos textos que acabo de leer. El primero, escrito por el apóstol Pedro, y el segundo, escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pedro escribió su carta, la primera carta de Pedro, cerca del año 64, antes de que Jerusalén fuese destruida en el año 70. La primera carta de Pedro es una carta muy sencilla, no tiene una teología muy profunda, es una serie de requerimientos para los cristianos que están en la diáspora. Hagan esto, no hagan aquello, vivan de tal manera, ¿no? E inicia la carta diciendo que el fin se acerca. Por lo tanto, dice: oren fervientemente, hospédense los unos a los otros, amen fervientemente, y sintetiza la teología cristiana de una manera muy sencilla: amen. Por otra parte, el apóstol Pablo esboza una teología mucho más complicada hacia los corintios, porque los corintios tenían serios problemas dogmáticos, ¿no? Y de vida práctica. No sabían cómo conducirse en la vida cristiana y tenían muchas preguntas. Por lo tanto, preguntas tan sencillas y preguntas tan complicadas acerca de la virginidad, acerca de la comida, acerca del matrimonio, acerca del liderazgo, todo tipo de preguntas acerca de los dones, ignoraban en un grado muy alto y en un grado muy pequeño de todas las cosas de la vida cristiana. La carta a los hebreos, el escritor de los hebreos intenta comunicarnos una verdad que debe ser relevante para todos los cristianos. Él dice que todos los cristianos debemos crecer de manera que podamos ser capaces de recibir alimento sólido y, por supuesto, ir dejando los rudimentos de la fe, aquellos temas sencillos que ya no deberían estar constantemente siendo predicados, sino que deberíamos crecer a la estatura de un varón perfecto, dice Pablo, para que podamos recibir alimento sólido. Una persona que es niño espiritual, que es niño en la fe, no es capaz de recibir alimento sólido, no porque no lo desee, sino porque en realidad no es capaz de digerirlo, no es capaz de comprenderlo. Por eso, cuando leemos las epístolas del apóstol Juan, el apóstol Juan divide sus epístolas en tres tipos de personas: los niños, los jóvenes y los padres. Los padres son para el apóstol Juan aquellos que han alcanzado el clímax de la vida espiritual, aquellos que realmente pueden contemplar al Padre, dice el apóstol Juan. Y los niños son aquellos que tienen el conocimiento más básico,
saben que sus pecados han sido perdonados y les es suficiente para caminar en la vida cristiana. Los jóvenes son aquellos que han echado raíces por la palabra de Dios en sus corazones y ahora han vencido al enemigo y se perfilan hacia la plenitud de la vida. La plenitud de la vida es lo que Juan Wesley llamaba la perfección cristiana. Llegar a un estado de gracia donde por primera vez se vence al pecado. Por supuesto, esto no se logra de la noche a la mañana. Vamos a tener que caminar toda la vida pleiteando contra las acechanzas del enemigo y contra las acechanzas de la carne hasta llegar a aquel día de la plenitud en la santidad. Bueno, pues tenemos dos textos. El primero dice que hagamos todo para la gloria de Dios, dice el apóstol Pedro. Dice así, que en todo sea Dios glorificado. Y el apóstol Pablo dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En los inicios de la iglesia cristiana, muchachos, la teología no era un coto de caza intelectual, no era una cuestión difícil de asimilar. La teología era muy práctica. Haz esto, haz aquello, era una simplificación de deberes. Hacer esto, no hacer aquello. Después la teología fue desarrollándose y se fue haciendo mucho más profunda. Pero al principio de la iglesia cristiana, el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, era una sintetización de deberes, qué hacer y qué no hacer. Y ustedes pueden encontrar ya en la carta del apóstol Santiago que dice que la verdadera religión consiste simplemente en visitar a los huérfanos, en visitar a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Es una cuestión muy sencilla, es decir, haz y guárdate. En los inicios de la iglesia cristiana, la teología no tenía ese auge que tiene ahorita, ¿no? Unas elucubraciones tan profundas que quedan lejos ya del cristiano común, el cristiano que llena las iglesias, difíciles de comprender a veces todo lo que hace. En Roma, bajo la persecución del emperador Domiciano en el siglo III, fue donde se sintetizaron estas palabras, IOGD, que significan in omnibus glorificetur Deus, hágase todo para la gloria de Dios. Y se sintetizaron estas palabras o estas letras para dar a entender qué es lo que hacía el cristiano y cómo vivía el cristiano cuando estaba perseguido y no tenía más que hacer. In omnibus glorificetur Deus, usando de referencia al apóstol Pedro, la primera carta, lo que acabamos de leer. Y esta abreviatura, junto con otros símbolos y abreviaturas, formaron parte del legado histórico y de la idiosincrasia de los cristianos, así como la cruz cristiana, así como el pez cristiano, así como la señal de la cruz que los católicos todavía retienen. Esta frase formó parte de la iglesia cristiana por muchos siglos. Y esta frase se usó para sintetizar cómo debemos vivir en la vida. Ellos decían IOGD, hágase todo para la gloria de Dios, tomando de referencia la carta de Pedro y la carta de Pablo. Estas letras IOGD fueron representativas de grupos radicales, fueron representativas de movimientos de santidad, fueron representativas de grupos prerreformistas y fueron representativas incluso de grupos de monacato, es decir, de sociedades monásticas, de monjes. En el siglo XVI los reformadores prohibieron los monacatos, prohibieron los monasterios. Para los reformadores la vida monástica no tenía sentido, pero en el siglo XVII la iglesia anglicana los retomó y volvió nuevamente a tomar lo mejor de la vida monástica. Y esto es lo impresionante de Juan Wesley. En Juan Wesley convergen todas las facetas del cristianismo. Los protestantes criticaban a Juan Wesley porque decían que era el San Benito de los protestantes, un tipo que no era fácil de comprender porque tenía facetas muy místicas, es decir, facetas donde entraba en momentos de contemplación, facetas donde realmente tomaba lo mejor del cristianismo. Para los protestantes esto no era válido y para los católicos tampoco, de manera que Juan Wesley quedaba en la línea tercera, justo como los anglicanos. La vida cristiana no es una vida complicada, es una vida dinámica que se expresa en el vivir. No es una vida donde se nos llame a aislarnos, no es una vida donde se busque la santidad a través de las obras. La vida cristiana es una vida práctica, de hacer, vive haciendo. Y como es una vida práctica, la carta de Pedro es una carta muy sencilla de entender. La vida cristiana se expresa en toda su plenitud cuando el amor es la base de nuestro credo. Cuando el amor no es la base de nuestro credo, todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que dejemos de hacer no tiene ningún significado para el cristianismo. Y voy a entrar un poquito más adelante en el tema del amor, porque en el día de hoy es muy fácil hablar del amor, pero muy poco comprendido lo que significa. En la época primitiva se usaba una frase, fe caritate, la fe que obra por amor. Usted puede hacer una buena obra, pero esa obra puede no estar motivada por amor.
Puede estar motivada por muchos otros motivos, pero no por amor. Los moralistas hacen obras, los ateos hacen obras, pero cuando las obras no son hechas en amor, no tienen valor delante de Dios. Y esto es lo que Pablo decía a los corintios: si tuviera fe para trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. El amor no es una filosofía, no es un constructo social, no es un constructo universal. El amor no es una enseñanza, es una persona. Los humanos somos partícipes del amor de Dios por gracia. El amor no está entre nosotros, no es humano, es un don divino. Es el primer fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Y lo que Pedro está diciendo es: obren por amor y demuestren así su fe. Pero hay un tipo de vida cristiana que es terrible. Hay un tipo de vida cristiana que es asfixiante. Hay un tipo de vida cristiana que se llama legalismo, fundamentalismo, y que procede de la ignorancia. La mayoría de las personas que ignoran las Escrituras viven este tipo de vida cristiana, sumidos bajo reglamentos, preceptos, como no toques, no palpes, no gustes, no hagas, y elevan estos preceptos a la cúspide de lo que ellos consideran aprobado. Hay muchos cristianos alrededor del mundo que piensan que son cristianos porque no toman, o porque no fuman, o porque no bailan. La realidad de la vida cristiana no se expresa desde el no, sino desde el sí. Pero estos bagajes de la vida cristiana son tan difíciles de quitar que es mucho más fácil para un cristiano vivir bajo el no que vivir bajo el sí, porque nuestra naturaleza está habituada a hacer obras. De esta manera, comprender la plenitud de la vida cristiana a algunos les cuesta toda la vida. Entonces, quiero que ustedes vean la vida desde el no hagan. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 20. Quiero que vean cómo ya en los tiempos de Pablo existía una filosofía llamada estoicismo. El estoicismo y el epicurismo eran dos filosofías que gobernaban las sociedades, gobernaban la vida de todas las personas, tanto en Grecia como en Roma. El epicurismo era básicamente vivir la vida dándole rienda suelta a la carne, porque la carne, decían los epicúreos, es mala, de manera que como la carne es mala, no tiene significado si haces bien o si haces mal con ella. Simplemente dale rienda suelta, porque lo que es bueno solamente es el espíritu. Todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que dividen la vida secular y la vida espiritual sin entender que la vida es vida y que nosotros formamos parte de ella. Entonces nosotros todavía usamos términos como trabajo secular o usamos términos como música secular sin darnos cuenta que proceden de estas dos filosofías, el epicurismo y el estoicismo. El epicurismo dividía la vida en dos paradigmas, la vida espiritual y la vida carnal. La carne, decían, es mala, por lo tanto, no importa lo que hagas en la carne va a ser destruida. Esto hizo que los primeros cristianos desarrollaran una licencia pecaminosa. Todavía algunos grupos muy radicales del calvinismo, el hipercalvinismo, mantienen esta ideología. Cuando Charles Finney empezó a predicar en los avivamientos de la frontera en el siglo XVIII, se opuso al hipercalvinismo. El hipercalvinismo que procedía de allá, de las filosofías epicúreas, estoicas, maniqueas, que hacen daño a la raíz del cristianismo. Vive de tal manera, decían los epicúreos, que alcances la satisfacción a través de los sentidos. Dale rienda suelta a tus sentidos, a los ojos, al gusto, al tacto, a todo lo que entonces entraban en unas grandes comilonas, deleitaban sus ojos y vivían de una manera donde no había líneas morales. Pero por el otro lado estaban los estoicos. Y los estoicos tiraban hacia el otro lado. Los estoicos decían: para alcanzar el clímax de la vida espiritual hay que latigar la carne. La carne es mala, hay que sujetarla, hay que golpearla, hay que tratarla mal. Y ustedes van a encontrar que incluso en la filosofía de Pablo hay algunos preceptos estoicos. El estoicismo en sí mismo no es malo. Los primeros padres primitivos eran muy estoicos. El punto aquí es cuando uno tira hasta el otro lado, ¿no?
Y tenemos entonces en el estoicismo gente que piensa que para alcanzar el clímax de la vida espiritual tiene que privarse de todo. Y son gentes que la verdad parecen fuera de este mundo, no por la santidad que profesen, sino porque en verdad viven de una manera que se desprenden de todo. Ustedes se van a dar cuenta que Cristo no vivió de esta manera. Los esenios, que eran un grupo muy radical dentro del judaísmo, que se fueron a las cuevas de Qumran a vivir, que probablemente Juan Bautista era esenio, vivían de esta manera, una manera muy radical. Y si ustedes se dan cuenta, los fariseos reclamaban esto a Cristo. Reclamaban este estilo de vida de Juan Bautista, pero también reclamaban el estilo de vida de Cristo, que comía y bebía, decían. Siempre va a haber un sector de la sociedad a la cual le gusta el estoicismo, y va a haber un sector de la sociedad a la que le gusta el epicurismo. Pero el cristianismo toma lo mejor y lo expresa en el hombre y lo eleva. Entonces tenemos acá un texto, Colosenses capítulo 2, dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas, fíjense en esto por favor, tales cosas como no gustes, no toques, no palpes, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Pablo está criticando el ascetismo, que es esa filosofía que consiste en la renuncia de todo tipo de placer, y lo está criticando duramente. Y está diciendo que ese tipo de vida no tiene ningún poder contra la carne. ¿Por qué no tiene ningún poder contra la carne? Básicamente porque el pecado no está en los miembros, el pecado está en el corazón. Y del corazón nacen los malos deseos. Sin embargo, los residuos de esta filosofía se encuentran todavía diseminadas en la mayoría de las enseñanzas del cristianismo, asegurándole a las personas que ser cristiano es no fumar, que ser cristiano es no tomar, que ser cristiano es no bailar. Poco se habla de la santificación del corazón, la santificación interna que se expresa a través de las palabras. Poco se habla de la santificación externa que procede de un corazón que ha sido regenerado. Él no toma vino, pero maldice. Él no fuma, pero miente. Él no baila, pero él odia. Y cuando hablamos en estos términos, volteamos la escala de valores, por supuesto, porque de seguro que nosotros mentimos, pero no somos tan rigurosos con la mentira como somos con el vino. Y de seguro que algunos de nosotros escuchamos música que se considera secular, pero no somos tan rigurosos como con odiar o aborrecer, o con algún otro tipo de cosas que son condenadas, como maldecir, como hablar mal del prójimo. Esta santificación interna es la que Cristo decía en Mateo 15 y 18, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, decía Cristo, contamina al hombre. El hombre se conoce por sus palabras, porque las palabras reflejan lo que hay dentro de su corazón. Por eso mirar cómo habla un hombre y cuál es el punto de partida de sus pláticas expresa lo que hay dentro de él. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es fácil distinguir dónde está el corazón de un hombre hablando 5 o 10 minutos con él en una plática formal o informal. Lo que Cristo está diciendo es, del corazón, dice, salen los malos pensamientos. Uno piensa que los malos pensamientos están en el cerebro. Los malos pensamientos nacen del alma, el corazón, como se expresa en la Biblia. En el alma está la voluntad, los afectos, los sentimientos, los pensamientos. Ahí nacen las malas cosas. Y lo que Cristo está diciendo es, ustedes son tan rigurosos, dice Cristo, en cómo comer, en cómo beber, en cómo lavarse las manos, pero no se fijan que su corazón está totalmente podrido. Y el estoicismo es esta filosofía de vamos a disciplinar a este hombre porque baila, o vamos a disciplinarlo porque escucha el recodo, que de ninguna manera apruebo esas cosas, pero es poner la escala de valores en su correcto sentido. Hay cosas verdaderamente más peligrosas que contaminan al hombre y que deberían ser quitadas de la vida cristiana, pero no son parte de nuestra escala de valores porque por años hemos abrazado el estoicismo cristiano. En Mateo 15 y 18 dice Cristo, del corazón salen los homicidios, ahí nacen, en el alma, en la voluntad se inclina para aborrecer. Entonces, no hay diferencia entre tener un cuchillo y matar a alguien a hacerlo en el corazón, porque para Dios, que es eterno, nuestros pensamientos son obras. Entonces,
Nadie cuida los pensamientos porque estamos cuidando más el no fumar. Pero los pensamientos expresan quién nosotros somos. Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Y dice que de lo que habla la boca está lleno el corazón. Por eso Juan es tan estricto en decir que el que aborrece a su hermano es homicida. Pero nadie está diciendo esto. Los pensamientos son tan importantes que Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero nadie dice esto porque lo importante es no fumar. El estoicismo ha hecho mucho daño porque lo que hace es reducir la plenitud de la vida cristiana a 3 o 4 tópicos. Él no fuma, él no baila, él no toma cerveza, él es santo. No, de ninguna manera. La santidad no se expresa de esta manera. Y vamos a encontrar una y otra vez en la Biblia que el corazón, el alma del hombre expresa la santidad. Entonces, el corazón del hombre puede ser un corazón iracundo, un corazón noble, un corazón enfadoso, un corazón tierno. Y podemos ver el corazón del hombre a través de sus palabras. Estas cosas, dice Cristo, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sucias no contamina al hombre. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante cuidar la carne. La carne para ellos forma parte del clímax moral. Esto es lo que llamaba Juan Wesley obras de superoración. En el metodismo están prohibidas las obras de superoración, que es tratar de alcanzar el éxtasis moral a través de obras rudas contra la carne. Les doy un ejemplo de una obra de superoración. Lutero, en el monasterio, cuando se acababa la hora de comer, se ponía en la puerta tirado de espaldas para que los monjes lo pisaran. Porque de esta manera él se sentía mucho más cercano a Dios, humillado. Pero es comprensible, Lutero vive en la Edad Media, una etapa donde las escrituras han quedado muy lejos del cristianismo. Lutero tomaba un cepillo de dientes, un pequeño trapo, y con él limpiaba todos los pisos del monasterio. Y cuando se confesaba con su sacerdote, siempre llevaba un cilicio, un peso, una bola pesada amarrada en la cintura que le causaba aflicción. Porque de esta manera él pensaba que estaba humillado delante de Dios, haciéndose daño. Y vas a encontrar esto no solamente físicamente, sino en la persona que tiene conmiseración de sí misma. Es un tipo de obra de superoración. La persona que demuestra conmiseración de sí misma está tratando de encontrar satisfacción a través de ello. Y lo que Cristo está diciendo es, estas cosas revelan quién es el hombre. Es tanta la importancia que Cristo le da a este tipo de santidad que dice, mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto, dice, contamina al hombre. En Mateo, en el capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuentas de ella el día del juicio. Tus palabras revelan quién tú eres. Entonces, como las palabras revelan nuestro espíritu y nuestro entendimiento, revelan, por supuesto, la expresión de nuestra alma, una persona puede inmediatamente ser identificada a través de sus palabras. Y en el culto de los Corintios se maldecía a Jesús. Entonces, lo que Pablo dice es, nadie por el espíritu puede maldecir a Jesús. Es necesario que comprendamos que hay un estilo de vida cristiana, pero no es el ascetismo. Lo que Pablo está diciendo es, perseveren en la libertad que Cristo les ha dado y superen esa religión tan burda, tan rudimentaria, que les sirve a los niños. Supérenla. Eduquen su conciencia de tal manera que sean libres en el espíritu para vivir para el Señor. Si comen, coman para Cristo. Si beben, beban para Cristo. Si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este tipo de enseñanza, por supuesto, no es tan bien recibida, porque como leímos en Colosenses, la otra enseñanza, la de no toques, no palpes y no gustes, tiene cierta reputación, dice, en culto voluntario. A la gente le es mucho más sorprendente ver a un Diógenes que ha abandonado todo y que come como los perros porque vivía la vida de un perro. Diógenes es mucho más sorprendente que un cristiano. Por supuesto, porque el ascetismo es sorprendente, porque hay que tener mucho valor para vivir de esa manera. Pero Cristo no alaba el ascetismo. Cristo alaba la santificación interna. Por eso en Santiago, en el capítulo 4, hablando de la sintetización de la teología, en el versículo 8, Santiago dice, limpien vuestros corazones. Limpien sus corazones.
¿Y cómo se limpia un corazón? Se dan cuenta qué importante es no dejar los términos en el aire, sino profundizar en cada uno de los términos, porque esto hace crecer al cristiano. ¿Qué es el corazón? Muchas personas creen en la iglesia cristiana que cuando hablamos de corazón nos referimos al órgano que bombea la sangre, sin darse cuenta que el corazón es el alma donde están asentados todos los pensamientos, todas las emociones y la voluntad misma del hombre. Y lo que Santiago está diciendo es: limpien sus corazones para que puedan acercarse a Dios. Entonces esa es la vida del no hagan. Muchos crecen bajo la vida del no hagan. Él es muy buen cristiano porque él no toma, pero él miente. Él es muy buen cristiano porque antes él fumaba, pero ahora él no fuma, pero él maldice. Él es un excelente cristiano porque antes escuchaba música secular y ahora no la escucha. Sí, pero él odia. Pero siempre va a ser mucho más llamativo. Superar esta barrera le va a ayudar al cristiano a entender mucho mejor la vida. La cosmovisión cristiana enriquece al hombre, lo levanta, lo exalta y lo libera de las cadenas de la burda religión. ¿Por qué decimos burda religión? ¿No es justamente esto lo que se opone Lutero al tratar de contrarrestar las indulgencias, tratar de comprar el favor divino de un alma angustiada? ¿No es todavía lo que hacen muchas personas cuando pecan, tratar de agradar a Dios con cualquier sacrificio? ¿No es esta la religión más antigua cuando decía Isaías: yo no quiero sacrificios? ¿No es esta la religión más pura cuando decía Habacuc y Amós que el Señor estaba harto de las salmodias y de los cantos? Una religión burda, sin sentido, que no estaba realmente cimentada en el corazón. ¿No es este el ayuno que expresaba el Señor? ¿No es este el ayuno que yo pido, dice Isaías 58? ¿Acaso yo les pedí que se aflijan como juncos, que se doblen, que hagan cama de silicio? ¿No les pedí yo que limpien sus corazones, dice Isaías? Que compartan el pan, que le den, que compartas tu ropa con el que está desnudo. Y es justamente esto lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo: como el fin se acerca, vivan como cristianos. Pedro no es ningún estoico, es un cristiano. Muchos de ustedes probablemente sean estoicos y algunos otros sean epícuros. Ser cristiano en el día de hoy, por supuesto que causa mucho conflicto, porque vivimos en una sociedad que está sobreexcitada en sus sentidos. Entonces, legítimamente muchas personas quieren apartarse de todo eso, pero tiran hacia el otro lado. Entonces esa es la vida del no hagan, no hagas esto. Ya soy cristiano, ¿qué no tengo que hacer? Y vienen a nuestra iglesia y decimos: ya eres cristiano, esto es lo que no tienes que hacer. La vida del no. Y le damos una serie de requisitos de ¿qué no hagas? Y atamos al pobre hombre a una religión tan burda como Alcohólicos Anónimos. No hagas. ¿Por qué? Desconfiamos de la obra del Espíritu Santo. Creemos que si nosotros no le decimos a la persona no hagas, el Espíritu de Dios no va a poder obrar en él. Pero todos nosotros, dice la Biblia, hemos recibido la unción del Santo. Por eso, hermanos, es tan importante que cuando hablemos de la obra del Espíritu Santo, ustedes no piensen que es una jarra de agua y que no hablen en términos tan ligeros de la presencia de Dios, porque luego volvemos cosas tan profundas al vertedero de la desdicha y pierden el significado y el valor. Hoy hablamos de amor de una manera tan relativa y tan superficial que para el cristiano ha perdido el significado. Y así el cristiano está sobreexpuesto tanto tiempo a una serie de términos sin valor ni significado, que hablar de los verdaderos significados de los términos cristianos le provocan mucho conflicto. Entonces, esa es la vida del no hagan. Pero quiero que veamos la vida del hagan. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Esta es la vida que propone el cristianismo. La vida del sí, no la vida del no, porque luego damos esa imagen de soy cristiano, ya no tomas, ya no fumas, ya no bailas. La gente tiene esa imagen del cristianismo en vez de que nosotros demostremos que el cristianismo va muchísimo más allá de estos tres tópicos. Viene la vida del hagan. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: ya sea que coman o ya sea que beban, háganlo, o cualquier otra cosa,
háganlo todo para la gloria de Dios. La vida cristiana es una vida muy dinámica. La vida cristiana se expresa mejor desde el hagan, IOGD. Hagan todo para la gloria de Dios. Como Pedro señala, que en todo lo que hagan sea Dios glorificado. El hombre no puede darle más gloria a Dios. El hombre no puede añadirle gloria a Dios más de la que él tiene. Pero el hombre puede glorificar a Dios y tributar alabanza a Dios para así demostrar que él adora a un Dios verdadero. Entonces nosotros glorificamos a Dios no solo cuando no tomamos, no solo cuando no fumamos, no solo cuando no bailamos. Glorificamos a Dios de muchísimas maneras. Porque luego decimos, es malo escuchar una música secular o una música del mundo. ¿Y qué si esa canción expresa una virtud como el amor? Porque en el día de hoy hay música cristiana que no expresa ninguna virtud cristiana. Pero para nosotros no tiene ningún significado que no exprese ninguna virtud cristiana, porque es cristiana. Y hay canciones seculares que expresan virtudes como la templanza, como el amor, como la bondad, pero son desacreditadas porque son seculares. Por supuesto que esta es una perspectiva de un cristiano muy corto de entendimiento, con un paradigma sumamente corto de lo que es la vida. Nosotros seguimos viviendo aquí, y mientras el Señor no toque la trompeta y vuelva, nosotros tenemos que desarrollar la vida acá. Y el curso natural de la vida dice que hay tiempo debajo del sol para todo. Porque luego está ese otro tipo de vida cristiana que es avivalandia. Todo es felicidad, todo es avivamiento, todo es fuego, todo es gloria. No, hay tiempo para llorar, dice la Biblia. Tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para morir, tiempo para nacer. Incluso dice Salomón, hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra. Pero en avivalandia estas cosas no tienen valor. En avivalandia, fuego, lenguas, poder y avivamiento, profecía, apóstoles, dones y lo demás que ruede. Entonces salimos al mundo y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar ante las circunstancias de la vida. Y entonces entra la psicología cristiana a dictaminar cómo debemos conducirnos. Porque avivalandia nos ha creado un paradigma totalmente diferente a lo que la Biblia nos muestra. Entonces hay un curso natural de la vida, muchachos. Hay un curso natural que consiste en que uses el sentido común para vivir y permitas al Señor que desarrolle tu personalidad a través de las Escrituras. No solo se glorifica a Dios no tomando, no solo se glorifica a Dios no escuchando música secular. Por ejemplo, dice la Biblia, glorificamos a Dios cuando confesamos nuestras culpas. En Josué, en el capítulo 7, versículo 9 dice, da gloria a Jehová. Declara lo que has hecho y no lo encubras. Glorificamos a Dios cuando confesamos. ¿Sabías tú que la Biblia dice en Santiago que confesemos nuestros pecados unos a otros? ¿Y hace cuánto tiempo que te acercas con un hermano y le has confesado tus pecados? Ese tipo de cosas son irrelevantes en el cristianismo del siglo XXI, porque en avivalandia esas cosas no tienen valor. Pero añadimos gloria porque es una evidencia de humillación. Reconozco que yo no soy mayor que tú. Y ahí, en medio de la confesión, el Espíritu de Dios se hace presente. Entonces, esto es lo que hacía Juan Wesley en las bandas. Se reunían y se confesaban los pecados. Hermano, estoy fallando con esto. Oraban unos por otros y se perfeccionaban en la vida cristiana, pero hoy no. Entonces, damos gloria a Dios cuando confesamos nuestras culpas. Glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. Romanos capítulo 4 versículo 20 dice, Abraham se fortaleció dando gloria a Dios y confiando en Él. Cuando hay que comer y cuando no hay que comer, confiamos en Dios y tributamos gloria a Dios que nosotros decimos creer. Mucha más gloria que no tomar una sola o una Tecate. Mucho más gloria que no fumar o no bailar. La vida cristiana va mucho más allá de estos tópicos rudimentarios como no toques, no palpes, no gustes. Esto es lo que Pedro está tratando de transmitirles. IOGD, hagan todo para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando cantamos alabanzas. Salmo 50, 23 dice, el que canta alabanzas me glorificará. Sí, cantar, glorifica a Dios. Glorificamos a Dios cuando sufrimos por Él. 1 de Pedro 4, 14 dice, por vuestro sufrimiento Él es glorificado. Y el precioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Glorificamos a Dios cuando oramos a Él. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
La vida cristiana se expresa mucho mejor desde el sí que desde el no. Lo normal es que el cristiano prefiera la libertad antes que el legalismo. Venga, ayúdame, por favor. Abra su Biblia conmigo en Gálatas, en el capítulo 5. En el versículo 1. Es normal que al inicio del cristianismo las personas intenten tener una filosofía de vida. Esto sucedió en Galacia. Los judaizantes trataban de hacer un sincretismo, darles a los cristianos elementos de la cultura judía para formar su filosofía. Los cristianos salían del judaísmo, ya no había templo, ya no había gran decoro, ya no había sacrificios, ya no había lavacro. Y luego se preguntaban, el cristianismo no puede tener la razón, tan desprovisto de todas las hermosas cosas que tiene el judaísmo. Y entonces muchos de ellos eran seducidos y abrazaban corrientes filosóficas con tal de tener una filosofía de vida. Y esto sucede cuando personas llegan a la fe cristiana. Ellos llegan a la fe cristiana, pero nunca les enseñamos acerca de la vida doméstica. Cómo ser una mujer, cómo ser un hombre. Nunca enseñamos qué es ser un padre o una madre. Nunca enseñamos cómo es la cosmovisión del cristianismo. Y cuando ellos llegan a los 15 años, 17 años y entran a la escuela, se pierden. Porque un psicólogo con la mano en la cintura hace pedazos su burda religión de no toques, no palpes y no gustes. Lo que está diciendo Pablo es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos al yugo de esclavitud. Nuevamente se une a ese credo de los cristianos primitivos: y omnibus glorificetur Deus. Háganlo todo para la gloria de Dios. No reduzcas la vida cristiana a no toques, no palpes y no gustes. Y no eduques a los cristianos de esa manera. Entonces tenemos cristianos ignorantes. Ignorantes. Ellos no saben nada de la vida cristiana. Porque lo único que saben es que son cristianos porque ellos no toman alcohol, no fuman cigarrillos y no bailan. Y si son mucho más meticulosos, no fornican, pero mienten, pero no saben cómo conducirse en un empleo, pero no saben cómo conducirse en la escuela, no saben dar defensa de la fe, no saben cómo obrar, cómo actuar, no saben qué cosmovisión de la vida tener, no saben nada referente al Espíritu de Dios, no saben nada referente al amor de Dios, a la santificación, a la justicia de Dios, no saben del Evangelio, no saben de la resurrección de Cristo. Ellos saben que no tomar y no fumar es ser cristiano. Entonces la vida cristiana es reducida a la basura. A la basura. Porque el cristiano en el mundo debería expresar la más alta vida. Pero la reducimos a un estilo de vida de alcohólicos anónimos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y una persona que sale de alcohólicos anónimos? No reduzcas la vida cristiana a no toques, no palpes, no gustes, sino expresa, dice Pedro, a través de cada movimiento de tu alma. Ya sea que comas, hazlo para la gloria de Dios. Ya sea que bebas, bebe para la gloria de Dios. Haz todo para la gloria de Dios. Ya sea que pienses, ya sea que hables, hazlo para la gloria de Dios. Si lloras, llora para la gloria de Dios. Si ríes, ríe para la gloria de Dios. Glorifica a Dios, ya sea que vivas, ya sea que mueras, vive para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la base de esta vida? El amor. Y aquí entramos al tópico que me interesa. El amor es la base de este estilo de vida. Y voy a empezar a cerrar y quiero que me ponga atención en esto.
Porque nosotros cargamos el legado de la Reforma Protestante, donde las obras fueron supeditadas a segundo lugar. Lo importante es la fe, solo la fe, y las obras son secundarias. Esta dicotomía al pasar el tiempo creó un conflicto, porque la mayoría de nosotros rara vez visitamos una viuda, o rara vez nos preocupamos por los huérfanos, o rara vez visitamos a un enfermo en un hospital, o rara vez vamos a la cárcel, como dice el Señor, a visitar al que está preso, o rara vez vestimos al desnudo, o rara vez damos de beber al sediento. Es más, rara vez compartimos un poco de monedas con el que limpia el vidrio. Cargamos el legado de la Reforma Protestante y la conclusión inevitable de que si las obras son de segunda categoría, entonces, ¿qué más da? Tengo fe, soy salvo y que el mundo ruede. No, no es así. No es así. Por eso el texto que quiero compartirles, que es la base del amor, sintetiza todo lo que Pedro y Pablo están diciendo. En Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fe que obra, fe que obra, fe que obra, fe que obra. No hay una fe abstracta, no hay una fe intelectual. ¿La fe obra o no es fe? Fe que obra por el amor. De aquí se desprende el dicho de Clemente de Alejandría: creo obrando. Yo no creo intelectualmente solamente, yo creo obrando. Creo, por eso visito a los huérfanos. Creo, por eso visito a las viudas. Creo, por eso ayudo al desamparado. Creo, por eso visito a los enfermos. Porque creo. No está separada la creencia de las obras. Y si usted no tiene obras, entonces va a escuchar las palabras del Señor. Porque luego tenemos esta idealización de: yo creí en Cristo y yo me voy para el cielo. Y luego si le añadimos la idea del rapto, se pone mucho mejor. Yo me voy en el rapto y ni siquiera voy a sufrir. Pero en el juicio dice: estuve sediento y no me diste de beber. Estuve hambriento y no me alimentaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Entonces estuvimos muy sorprendidos, como nos sorprenderíamos muchos de nosotros. ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Bueno, es que no entiendes que la fe se expresa en este mundo. Hermanos, no estamos fuera de este mundo. Estamos aquí. Vivimos aquí. Y nuestro cristianismo se expresa aquí. Entonces lo que Cristo está diciendo es: cuando lo hiciste a esos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Háganlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que coman, ya sea que beban, vivan para la gloria de Dios. Fe y obras separadas. Entonces tenemos un problema porque no entendemos qué es la fe que obra por amor. Hay una fe que obra por amor, fe que obra. Nosotros decimos: no, yo ya creí en Cristo, hice la oración del pecador, yo soy salvo. Para ahí. Porque si tuvieses fe, se expresaría a través de esa inclinación de la voluntad que obra. Se da cuenta cómo idealizar en ocasiones ciertas cosas no ayudan. Porque nosotros idealizamos la reforma, hasta la vamos a celebrar, 500 años de reforma protestante. ¿Alguien se ha detenido a pensar que existen más de 30.000 denominaciones en el mundo desde la reforma protestante? Que nos dividimos al menor empacho y que es un legado que tenemos que cargar hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando hablamos en estos términos, no entendemos qué es fe que obra por el amor. La encomienda es: si vas a ser cristiano, no me vengas con que no tomar y no fumar es ser cristiano. Si vas a ser cristiano, vive de tal manera que le tributes gloria a Dios, no solamente con venir a la iglesia, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción, de manera que tu fe sea expresada. Porque es cierto, yo no tomo, pero yo a veces me enojo de una manera muy tremenda. Yo no fumo, pero a veces he mentido. Y entonces, como mi escala de valores funciona, me siento terriblemente saber que el Señor me juzgará por las palabras ociosas que salen de mis labios. El énfasis está en esta palabra: amor, fe que obra por amor. La encomienda es: vive obrando. El amor debe motivarte a vivir de tal manera que no dependas de legalismos tan burdos.
Oye, espera un momento, tienes 10 años en el cristianismo, toda tu vida se reduce a no tomar. ¿Qué más tienes que ofrecer? Por eso en Japón los taoístas están atrayendo multitudes de jóvenes porque ofrecen una filosofía mucho más profunda que la que ofrece el cristiano en el siglo XXI. En el siglo XXI ser cristiano es no tomar, no fumar y prosperar. ¿Qué más tienes? Quiero más, no me satisface, yo no tomo, yo no fumo. ¿Qué tal si soy un moralista y no lo hago desde antes de ser cristiano? ¿Qué más ofreces? Es como cuando Heriberto Hermosillo fue a visitar a Luis Miguel y le dijo a Luis Miguel: yo sé que tú tienes algo que me falta. Y Luis Miguel dijo: no tengo todo en el mundo, no me falta nada. No, hay un gran vacío. ¿Se dan cuenta? Esas maneras tan rústicas de querer causar esta conmiseración del cristianismo. La fe se obra por el amor, pero como el amor es un término en el día de hoy tan mal usado, porque para definir el amor, un par de homosexuales pueden decir que ellos se aman, y rebajar el ideal que el hombre tiene de lo más elevado hasta lo más bajo, también puede ser usado como una mala manera de expresar lo que es la vida cristiana. ¿Cómo puedo amar? Porque una cosa es decirle a mi hermano Saúl: yo te amo, Saúl, y otra cosa es amar a Saúl. Porque las palabras a veces son tan ligeras en nuestros labios que daremos cuenta de ellas. Yo te amo, Josué, es falso. Tú no le amas. Tú tienes una simplificación de lo que consideras amor, pero cuando ese amor es puesto a prueba, primero estás tú antes que Josué. Lo que Pablo está diciendo es: hay una base para la vida cristiana y de aquí se funda toda teología, ¿no? Me he metido más de 500 libros desde que salí del seminario. Más de 500 libros he leído. Y mientras más crezco en la vida cristiana, más puedo decir con sinceridad que soy el más ignorante de los hombres, porque todavía no alcanzo a amar de la manera que Cristo nos quiere que amemos. ¿Y de qué me sirve tanta teología? Entonces, mientras más crecemos, permitimos que el Espíritu de Dios vaya formando en nosotros esa expresión del carácter de Cristo. El amor no es una construcción social, por eso me opongo a San Valentín, porque no es una tontería como una flecha, un angelillo soltando flechas. Se supone que el cristiano tiene la percepción más elevada del amor. Vamos a celebrar San Valentín. Espérale ahí, para ahí, porque nosotros tenemos la expresión más elevada. Es como decir que celebramos Navidad creyendo en Santa Claus. El amor no es una construcción social, no es una filosofía como creía Platón, que creía que el ideal era el amor que se nombró platónico. El amor no es un teorema difícil de comprender. Ayer justamente vi una película, se llamaba Maléfica, y todo giraba en torno a una cuestión. Ellos decían: el verdadero amor no existe. Y lo mencionábamos la vez pasada en el tema de Job. Satanás sabe que el hombre es incapaz de amar. Por eso Satanás dijo a Dios: piel por piel. El hombre es cobarde. Cuando el hombre ve que su bienestar está en tela de juego, es capaz de abandonar todo lo que profesa. ¿No dice esto Mateo 24? Que en los últimos días nos traicionaremos unos a otros, que el amor se enfriará, y a causa de que el amor se enfríe, nos entregaremos unos a otros ante los tribunales. Toda la base del cristianismo está aquí. Ama. Pero ¿cómo puedo amar? Porque luego nosotros decimos: sé santo. ¿Pero qué es ser santo? Ama. ¿Pero qué es amar? Bueno, he mencionado que no es amar. El amor no es una construcción social. El amor no es San Valentín. El amor no es un chocolate y una rosa. Amar va mucho más allá. Y como nosotros somos cristianos, tenemos un ideal, una persona. El amor existe, es verdadero, está entre nosotros, es divino. El hombre es partícipe del amor por gracia de Dios, no procede de nuestros corazones. El hombre es malo.
No dijo eso el Señor: ustedes siendo malos saben hacer buenas cosas. Pues el Padre no es malo. Él no sabe hacer buenas cosas. Él es amor. El cristiano que conoce a Cristo entiende por primera vez lo que es el amor, siempre y cuando deje que el Espíritu Santo lo muestre. ¿Cuál es la manera más sencilla de amar? Esta es la manera más sencilla de amar: atribuyendo a los hombres un significado más alto de lo que ellos son. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: con humildad. Note cómo empieza el texto: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La mayoría de las veces nosotros tratamos a los hombres según lo que consideramos que son. Por eso, cuando en Corinto se perdió el amor, volvió la figura del rey y del esclavo. Mientras había amor, el rey y el esclavo se podían sentar en la misma mesa. A menudo tratamos a las personas con títulos. A la gente le gustan los títulos. El licenciado, el ingeniero, él merece un respeto más grande porque él es esto. Pero en el cristianismo, lo que el apóstol está diciendo es que seamos como Cristo. No tengamos escarnio en considerar a los demás más elevados que nosotros. No hay ningún problema con ello. Cada uno de nosotros sabemos lo que somos. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Todos y cada uno de nosotros sabemos lo que somos. Así que no hay ningún problema en considerar a los demás mayores que nosotros. Así inicia el amor. Nosotros tratamos a los hombres según nos consideramos, pero lo que está diciendo el Señor es: consideren a los mayores para que puedan amarlos. Cristo amaba a las personas porque los consideraba un estatus muy elevado. En Hebreos capítulo 2 versículo 11, el autor dice que Cristo amó tanto a los hombres que no se avergonzaba de llamarlos hermanos. Y si eres el Hijo de Dios, ¿en qué lugar estaba poniendo a los hombres? ¿En qué lugar ponía al leproso de la prostituta? De hecho, todo lo que Cristo hizo estaba prohibido según los hombres que eran puros. Cristo tocó a los leprosos. Cristo se sentó con las prostitutas. Abrazó a los desvalidos. Tocó a los muertos. Cosas todas que un hombre puro de su época no hacía. ¿Por qué? Porque los hombres eran segregados según lo que valían. En Roma, el 70% de la población eran esclavos. Imaginen qué auge tan fuerte tuvo el cristianismo cuando se les dijo que no había esclavo, que no había judío ni griego, que no había mujer ni hombre. El cristianismo por primera vez eleva al hombre a su dignidad de hombre. Para que el amor crezca, debes conocer a las personas. No puedes amar a alguien que no conoces, porque el amor no es un simple alegato de la voluntad. Debes conocer a la persona. Para conocer a la persona debes pasar tiempo con ella. Por eso quítenle el énfasis al id y pongan el énfasis al hacer discípulos. Porque id es fácil, consigues dinero y te vas a un viaje misionero. Pero hacer discípulos es difícil, porque es dejar pedazos de alma en el camino. Es ser paciente, es ser bondadoso, es esperar, ser meticuloso, es conocer a la persona. La única razón por la cual Nicky Cruz se convirtió a través del ministerio de David Wilkerson en el Bronx. Nicky Cruz fue uno de los pandilleros más terribles del Bronx. Fue por el amor que David Wilkerson le expresó. Llegaron a un punto clímax cuando Nicky Cruz le dijo: si no me dejas en paz, predicador callejero, te voy a cortar en 1000 pedacitos. Y Wilkerson le dijo: esos 1000 pedacitos te gritarán del amor de Dios. De manera entonces que para amar es necesario conocer. ¿Se dan cuenta por qué el individualismo es tan terrible? Es terrible. Tú vives en tu mundo, con tus ideas, con tus afanes. ¿Cómo vas a amar? Por eso Cristo dijo: es fácil amar a los tuyos, es fácil amar a tu madre, es fácil amar a tu padre, es fácil amar a los que te rodean. Hasta los ladrones aman a los ladrones. Pero aquellos que no conoces, es difícil amarlos porque no los entiendes. Por eso para amar hay que conocer. Y por lo menos hay que hacer un intento de mirar las motivaciones, de mirar con simpatía el punto de vista de las personas. Si el amor nace de la comprensión de las motivaciones,
Detrás de cada acto, de cada palabra, de cada juicio, siempre hay una motivación. Cada palabra que los hombres expresan, cada acto, cada juicio, está motivada por un trasfondo. Quiero que con tus ojos elabores una imagen mental. Quiero que imagines a un hombre de las cavernas. Quiero que lo veas sucio, hosco, torpe. Quiero que lo veas blandiendo un garrote, enseñándote los dientes con fiereza, con una mirada de odio. ¿Qué provoca ver una imagen así? De seguro que no provoca la dignidad humana, ni virtudes, ni valores. De seguro que no sientes deseo de amarlo, pero quiero que veas el cuadro completo. Delante de él hay un tigre de Bengala a punto de atacarlo, y detrás de él hay una mujer con 2 niños y él está protegiéndolos. ¿Qué te evoca ahora la imagen? Sino el amor más puro, más noble y más fuerte. Para amar hay que conocer a las personas. A medida conocemos a la gente superficialmente, vemos la crítica, vemos el ataque, pero jamás vemos el cuadro completo. ¿Por qué él actúa así? Esta es la parte más difícil del cristianismo, y esta es la parte en la que todos debemos esforzarnos para crecer. Yo estoy caminando hacia allá. Qué difícil me es tratar con algunas personas, pero conociendo a las personas puedo amarlas. Si yo conozco el trasfondo y la vida de las personas, me será mucho más fácil amarlas. Si no, siempre veré a aquel hombre de las cavernas blandiendo el garrote. Quiero cerrar. La vida cristiana para muchos es: yo no fumo, yo no bailo, yo no bebo, soy cristiano. Pero para ustedes debe ser una vida impulsada por el amor. Cada acto debe ser para la gloria de Dios. Ama a Dios y ama al prójimo. Acuérdate de las viudas y de los huérfanos. Visita a los presos. Guárdate sin mancha del mundo. Abandona la vanidad. Cuídate del odio. Haz todo con amor. Honra a tus padres. Despégate de las posesiones de la vanidad. Guárdate en santidad. No acumules. No mientas, no jures, no uses el nombre de Dios en vano. Al que te pida, dale, no cobres. Ora, ayuna en secreto, busca la comunión divina. Anda como Él anduvo. No cierres tu mano contra tu hermano. No afrentes al pobre. No uses palabras corrompidas. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé fiel, sé amoroso a Dios. No resistas al malo. Pon la otra mejilla. Ama a tu adversario. Abandona el orgullo, la vanagloria, la maldad. Soporta con paciencia la injusticia. Confía en Dios. No idolatres. No seas partícipes de las obras malas. No ande tu corazón con los impíos. Sé tardo para hablar, sé presto para oír. Valora el sufrimiento, sé agradecido por todo. Mantente en la carrera cada día, todos los días, hasta que el Señor vuelva o tú vayas con Él. Hazlo todo para la gloria de Dios. Póngase de pie. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más he decidido. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante.
Señor, en esta hora, Señor amado, te pedimos que limpies nuestros corazones, Señor. Límpianos, Señor, de toda mentira, de toda maldad, límpianos de todo pecado. Perdónanos por las veces, Señor, que fallamos en el mandamiento más importante, amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar hacia la verdadera vida cristiana, que consiste en amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a quitar y sustituir esos rudimentos burdos de la religión, Señor, y cambiarnos por la verdadera plenitud de conocer a tu Hijo en amor, la altura, la anchura, la profundidad y la longitud que excede todo conocimiento, y ser renovados en nuestro hombre interior y en nuestro entendimiento para verte cara a cara en el día final, Señor, transformados por la gloria de tu Espíritu. Amén.